Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del universo de Halo. Nombre de la novela, Halo el Nuevo Orden. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 41. Capítulo 41. Esparta y la lámpara sagrada, el centro de mando de Bagdad. Una escena de caos absoluto, rodeados de infantería mal equipada y con fusiles de asalto, cuyas expresiones irradiaban emoción, como si se hubiera logrado una gran victoria. Ahora, no nos preocupemos por lo que pase después. Nuestros señores coloniales finalmente están fuera del juego. Con un tono arrogante y burlón, Petra miró triunfalmente al personal de la Kmailaka atado en el suelo, sintiéndose satisfecha e inmensamente orgullosa. Volviéndose hacia Cassius, sugirió: pediremos la paz con el pacto, e incluso podríamos solicitar unirnos. Cambiar de fe no es gran cosa. Tras un breve intercambio con el pacto, y a pesar de algunas barreras lingüísticas, había logrado comprender en general la estructura del pacto. Parecían idolatrar a una civilización alienígena tecnológicamente avanzada, mencionándola con frecuencia y elogiándola abiertamente, pues su progreso superaba con creces la imaginación humana. El Covenant los llamaba Forerunners. Pero Petra estaba segura de que su verdadero nombre no podía ser Precursores. Lo más probable era que fuera un título. Era sencillo. Ni siquiera los extraterrestres serían tan vanidosos como para darse un nombre tan grandilocuente. Sería demasiado extraño. No te inventes cosas. Con cautela, los líderes del GLF escudriñaban sus alrededores para asegurarse de que no hubiera miembros de las fuerzas especiales Sangali cerca, con el rostro tenso, en marcado contraste con su anterior actitud apasionada. ¿Están seguros de que están dispuestos a unirse y aceptarnos de verdad, y no solo forman parte de un plan fraudulento? Suponiendo que el pacto realmente ofreciera el control de planetas a cambio de inteligencia, y que varias razas alienígenas se unieran al pacto, élites, nodos y hombres bestia con aspecto de jabalí, no parecían ser una alianza extremista de una sola raza. Pero, ¿acaso estos humanos atrasados, cuyas flotas espaciales solo contaban con patrulleras obsoletas, realmente reunían los requisitos? De ser así, ¿cuál sería el precio de unirse? Creo que hay una posibilidad. Parpadeando con sus grandes ojos azules, Petra recordó la mirada significativa del alto alienígena de armadura dorada mientras la despedía, con una sonrisa confiada en los labios. Son bastante razonables. Siempre y cuando mostremos suficiente sinceridad, como entregarles primero algunas coordenadas y... ¡ay, eso es muy importante! Cassier se sentó lentamente, con expresión preocupada. ¿Qué coordenadas planetarias deberíamos entregar? ¿Cuántas deberíamos preparar? ¿Qué naturaleza deberíamos tener en cuenta para estas coordenadas? ¿Deberíamos ofrecérselas al Covenant? A tan solo 24 horas del plazo acordado, aunque Petra había hecho la promesa unilateralmente, si el GLF tenía la intención de incumplirla y finalmente se negaba a entregar las coordenadas, no tenía ninguna duda de que el pacto tomaría represalias. Sin duda, sería devastador. Una vez que sentamos un precedente y les damos las primeras coordenadas, no hay vuelta atrás. Los dirigentes del GLF, con semblante serio, demostraron una visión aún más previsora. Poco a poco, iremos mermando sus recursos, uno tras otro, hasta agotarlos por completo. Sabía que esto determinaría el futuro de Gaoxin y el destino de toda la humanidad, y su corazón latía con fuerza de forma involuntaria. ¿De verdad tenemos derecho y? Se cubrió el rostro, meditando con angustia. En ese momento, la situación había perdido por completo su conexión con la OED. Todos sabían que era simplemente una cuestión de, dales 2 colonias lejanas para mantenerlos tranquilos. Al oír sus palabras, Petra, recordando muchas cosas, se tranquilizó, pero aún así no cambió su opinión inicial. En cambio, se mordió el labio y replicó: Señor, no tenemos otra opción, ¿verdad? El pacto está destruyendo implacablemente a la humanidad, de planeta en planeta. Simplemente hemos cambiado el orden, permitiendo que los planetas superiores disfruten de más paz, ganando tiempo para un posible punto de inflexión. De repente, Cassier la miró con una seriedad sin precedentes, abrió la boca, intentando decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Finalmente, exhaló lentamente. Eso es todo. Parpadeando rápidamente, apretó los dientes y tomó una decisión firme, con todo el cuerpo temblando. Le proporcionaremos al Covenant las coordenadas de 2 colonias distantes. Y 3 de septiembre de 2525. Sistema Epsilon Eridani, Reach. Campo militar. Parecía una ceremonia de graduación. Todos los espartanos de la clase segundo estaban reunidos allí. John sabía que algo importante debía estar sucediendo.
Cada espartano vestía la pesada armadura Mjolnir, con el rostro oculto por el casco. Apenas 10 días antes, habían completado una operación de contrainsurgencia a modo de prueba. La captura de un mayor rebelde, una misión de prisioneros exitosa. Con pasos firmes y enérgicos, el sargento Méndez abrió el camino, escudriñando al grupo de muchachos, todos menores de 16 años. Un sutil cambio en su mirada era evidente, aunque no lograba comprender del todo lo que sucedía. Los espartanos saludaron inmediatamente. La doctora Halsey, vestida con un uniforme blanco, la siguió. Su rostro estaba sombrío. John nunca la había visto tan abatida, como si hubiera sufrido un duro revés. ¿Qué había pasado? Finalmente, un hombre se acercó. Las insignias de rango en sus hombros indicaban que era coronel del ejército. Algunos de ustedes serán desplegados en unidades de combate de primera línea, principalmente para luchar contra el Covenant de pie, completamente erguido, Méndez afirmó simplemente. Halsey mantuvo la cabeza agachada. Reclutas. 005, 023, 029, 044, 058 irán un paso al frente. Tras leer varios números seguidos, el coronel del ejército gritó. A partir de ahora, operarán bajo el mando del Comando de Operaciones Especiales Navales. Sigan a Méndez. Él les dará los detalles. El resto de ustedes, cuyos nombres no han sido leídos, váyanse conmigo. Esto significaba que, aparte de un puñado de espartanos, se llevaría consigo a la gran mayoría, incluido Juan. Señor. Al intentar levantar la mano, Fred pensó que había oído mal. La invasión masiva del Covenant, ya lo sabían y estaban preparados mentalmente, pero, John se mostró aún más agresivo, dando un paso al frente sin miedo, mirando directamente al coronel, y comenzó a interrogarlo. Señor, ¿a dónde nos lleva? ¿Por qué están los demás? Ahora estás bajo el mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que forma parte del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército. ¿Te resulta satisfactoria esa respuesta, recluta? El coronel del ejército lo miró de reojo, con los brazos cruzados, y su mirada recorrió fríamente a los hombres que estaba a punto de llevarse. Parecía que su intención era separarlos, dividiéndolos en dos grupos. ¿Pero por qué? Los espartanos trabajan juntos para maximizar su eficacia. En ese momento, Halsey habló. Una parte importante de vosotros, incluido tú, John, sois incapaces de iniciar el combate contra el pacto. Explicó, con los labios fruncidos. Por ciertas razones especiales. Halsey tampoco pudo explicarlo con claridad. El problema era que enviar a estos supersoldados en misiones de infiltración a naves del Covenant equipadas con dispositivos de detección especiales equivalía a un suicidio. Entre todos los espartanos, solo un puñado era capaz de realizar operaciones especiales, no más de 10 en total. Capítulo 42. Capítulo 42 Cruceros de batalla 12 de octubre de 2525. Sistema Egras, Etalán. La superficie de Etalán está experimentando un proceso de vitrificación. Tras recibir el contacto de la flota valiente y cautelosa, la gloriosa flota de intercepción llegó rápidamente y destruyó sin dificultad las débiles naves de la UNSC. Desplegando toda su potencia de fuego, eliminaron todo el equipo de evacuación. Posteriormente, los destructores pesados de clase CPV utilizaron rayos de excavación superpesados para arrasar el planeta entero. Como consecuencia, un volcán del planeta entró en erupción, arrojando ceniza volcánica que se extendió rápidamente, cubriendo la mayor parte del planeta y empeorando la situación. Prácticamente no había escapatoria. Otra purificación completada. La árbitra Ripa Morami observaba el interminable mar de fuego, preguntándose por qué los subordinados de Bradmi eran tan eficientes. Ese capitán de élite y tiene cierta habilidad mientras tanto. Espacio de falla de garantía. El crucero pesado de clase SDV, el Pure Prayer. Ve y solicita un barco tú mismo. El capitán de élite le ofreció un pequeño dispositivo al Noy y sonrió, mostrando una gran confianza. Este dispositivo registra las coordenadas. Regresa al planeta que visitamos. Ya sabes, los humanos te están esperando allí. Con unas pocas palabras, le otorgó al Noy la autoridad para pilotar el Stormcutter de clase DAS. Sí, su excelencia, tras recorrer distintos caminos, finalmente había ascendido al rango de duquesa maestra de naves, y a bordo de una auténtica nave del Covenant, no de una nave de asalto armada. Saltó de alegría. No se preocupen, me aseguraré de que estén bien atendidos. Vaughn pronto desempeñaría el cargo de enlace, sirviendo de puente entre Fike-Emi y la dirección de High Star. Porque a partir de hoy, ya no podría viajar libremente a High Star, y Cheo Vaughn ya no estaba cualificado para permanecer en el puente.
Gracias a los informes de inteligencia quincenales, que en cada ocasión contenían al menos un planeta, los guerreros de élite con armadura dorada que rápidamente se distinguieron y realizaron numerosas contribuciones finalmente obtuvieron el mando de un crucero de batalla de clase CCS. El general de élite no, ahora para ser más precisos, un centinela devoto, aunque su apariencia permaneció prácticamente inalterada, su identidad era drásticamente diferente. Ahora era un loco. Realmente había entrado a formar parte del círculo íntimo y privado establecido por Rob Bradmire, lo que le otorgaba acceso a muchos más recursos. 17 de octubre de 2525. Sistema Buta, Zoist. La Pure Prayer llegó al espacio convencional, lo que permitió a Vaughn recoger su Stormcutter de clase DAS. Ya no era miembro de la tripulación. Su período de prueba había terminado. Volverían a encontrarse si se presentaba la oportunidad. El capitán de élite ordenó que la nave aterrizara. Estación espacial Anillo de la Abundancia. Adiós, señor. Shen Dumi estrechó la mano de su antiguo superior con una mezcla de alegría y tristeza. Los dos chocaron los puños de nuevo, se giraron bruscamente y se separaron. Si bien el capitán de las fuerzas especiales estaba ciertamente molesto con el mudo, seguía teniendo en alta estima a Faikemi, cuyo servicio no había sido muy largo. Sus innegables logros lo habían convencido. Al fin y al cabo, su servicio solo había durado unos pocos meses. Al ver partir a los miembros de la élite con armadura púrpura, el capitán suspiró. Aparte del alto mando en el puente, incluidos los miembros de la élite que querían marcharse solos, quienes fueron transferidos para servir como tripulantes superiores en el crucero de batalla clase CCS, casi toda la tripulación y los soldados originales tuvieron que ser reasignados a otros destinos. Después de todo, para comandar un crucero de batalla clase CCS, la principal nave de guerra del Covenant, ya no podía permitirse el lujo de elegir a su personal a su antojo. Solo se podían conceder peticiones menores. Todo debía ser asignado por el Departamento de Oración Apasionada. El crucero de batalla clase CCS y superó al insignificante crucero pesado clase SDV, pero no alcanzó el alto rango del portaaviones de asalto clase CAS. El primero era insignificante, lo que le permitía cierta maniobrabilidad. El capitán del segundo ya ostentaba un poder considerable, lo que le facilitaba aún más ejercer influencia. ¿Te irás con nosotros? Un grupo de guerreros de élite ataviados con extrañas armaduras se acercó. Llevaban cascos sellados y máscaras de una mezcla de rojo y azul. Sombras silenciosas. Una unidad de fuerzas especiales de élite perteneciente al Departamento de Operaciones Especiales, la élite de la élite, que lleva a cabo las misiones de asesinato más difíciles y está compuesta por múltiples escuadrones. ¿Me has oído bien? Eres tú. El jefe de la sombra silenciosa, Blade, que llevaba una máscara roja, parecía haber estado esperando durante mucho tiempo, con la mirada fija en los escaramuzadores chacales. Este Sigiatago era sin duda un talento. Tras haber participado en varias feroces batallas terrestres junto a la flota de la obediencia despiadada, inevitablemente atrajo la atención del jefe espada. Sus habilidades de combate no eran en absoluto inferiores a las de Sangeli, tal vez incluso las superaban, así que aprovechó la oportunidad para reclutarlo. Sinceramente, en su opinión, Dugumi era mejor, por no mencionar que era un Sangeli. Utilizar a uno de los suyos habría sido mucho más fácil, pero, por desgracia, otros comandantes de élite se le habían adelantado. Tras ser llamada repentinamente, Taylor se dirigió directamente hacia allí sin dudarlo. Ya había hecho arreglos con los fanáticos de la élite. Es muy buena, pero sigo sin entender qué le pasa. La saludó con desgana, dando a entender que había visto a la sombra silenciosa. Vaya, qué poderosa, murmuró el berserker de élite para sí mismo. El jefe espadachín de la sombra silenciosa y el berserker Sangeli, que ostentaba el puesto de capitán de la nave capital, eran teóricamente iguales. Al igual que el capitán berserker, el jefe Blade reportaba al comandante de la flota, y en ocasiones incluso a figuras de mayor rango. En silencio, el jacal Skidmiser continuó avanzando. No pudo evitar mirar hacia atrás una vez. Adiós. Ya no quedan ninguno. Estaba solo. La escena era completamente desoladora. Su excelente primer oficial y asesor de seguridad, con un sollozo desgarrador, se negó a marcharse. El mute había sido transferido a otro crucero de batalla de la clase CCS, que no estaba bajo el mando de Robert Bradmire. Una breve indagación reveló que el nombre del barco era algo así como Verdad y Armonía. Dicho esto, gracias a sus numerosos méritos, todos los miembros de la tripulación que le habían servido fueron ascendidos significativamente durante el traslado de la nave espacial. Incluso los jabalíes comunes se convirtieron en mayores de armadura roja, lo que le reportó enormes beneficios.
Su excelencia, con apenas un puñado de seguidores, la capitana de los Rangers saltó al suelo, con la voz ligeramente ronca. Preguntó con timidez. Han emprendido otro viaje, deseándose buena suerte. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo al nuevo barco? Las mujeres de élite generalmente no participan en combate, y mucho menos se ofrecen como voluntarias para convertirse en Rangers. Debido a que se trataba de una misión impuesta desde arriba, este miembro del Departamento de Seguridad de la Flota, un fanático de la élite, no le había prestado mucha atención antes. Hasta donde yo sé, y es de conocimiento común entre todas las élites, deberías estar en casa ahora mismo, no en primera línea. Finalmente, tuvo la oportunidad de averiguarlo, pero inmediatamente se arrepintió. Hacer preguntas que potencialmente pudieran tocar los asuntos más privados de alguien fue, sin duda, una imprudencia. Soy más que capaz de luchar en primera línea. Ataviada con una armadura sellada al vacío, su expresión facial era imperceptible, pero sin duda se estaba deteriorando. El capitán de los Rangers resopló con desagrado. Además, ya lo has visto. No soy incapaz de matar. Además, ¿albergas algún prejuicio contra mí? Por favor, cuéntamelo todo para que pueda corregir mis errores. Recordaba claramente el descuido que la élite de armadura dorada le había infligido. De hecho, ni siquiera le había preguntado su nombre. ¿Qué es eso? Cambiando rápidamente de tema, sin querer seguir discutiendo, el fanático de la élite señaló una enorme nave espacial a lo lejos. Dios mío, qué aterradora. Medía decenas de kilómetros de largo y aún estaba en construcción. Ese es el martillo de la fe. Sabiendo que su superior estaba distrayéndose, el Ranger echó un vistazo y respondió. Un superportaaviones mejorado con tecnología Forerunner, la nave hermana del Long Knight, tu nave de guerra está allí. Dicho esto, apartó la mirada y saludó en otra dirección. Entonces los dos caminaron hasta allí. Simplemente estaba dando un paseo. ¿Por qué me resulta tan familiar? Se acercó al artesano que diseñó la nave espacial, la señaló y preguntó. Esta es una nave antigua, no de construcción reciente, ¿verdad? Por supuesto, señor. El artesano lo admitió sin reparos. Su nombre es la Santa Retribución. He oído que el capitán anterior lo pasó mal. Espero que tenga cuidado, señor. Más vale prevenir que lamentar. Por favor, evite cualquier accidente. Al oír esto, el fanático de la élite se quedó paralizado. Inesperadamente, entre lágrimas, saqueó el barco y capítulo 43. Capítulo 43 Buques capitales. Creo que es solo una coincidencia. Con un salto, activó los propulsores a reacción, rebotando por diversas partes de la nave, su altitud fluctuando antes de regresar rápidamente a su punto de partida. El Ranger de élite se encogió de hombros con indiferencia. En fin, la división de oración apasionada tenía una nave de sobra, y tú tuviste la oportunidad de ascender al nivel de Berserker, así que con razón la pusieron bajo tu mando. Desde el exterior, se podía apreciar la forma de la Santa Retribución. Su casco tenía una silueta ancha y una simetría casi perfecta, que recordaba visualmente a la vida marina de la colonia Songaili, lo que en cierta medida le permitía mantener la maniobrabilidad dentro de la atmósfera y la agilidad en el combate espacial. Al menos proporcionó cierta amortiguación durante el aterrizaje forzoso, preservando a los miembros de la tripulación en la zona central intactos. Dándole la espalda al artesano, el berserker de élite examinó meticulosamente su nueva nave, evaluándola. A pesar de haber perdido el escudo de energía, el revestimiento nanolaminado fue suficiente para absorber la mayor parte del daño del feroz impacto de la carga autodestructiva de los humanos aquel día. Con un diseño que recordaba a una criatura marina, el crucero de batalla de la clase CCS era famoso por sus aletas únicas. Estas aletas, ubicadas en la parte inferior de la proa, servían como conjuntos de sensores, y su número variaba según el diseño. El desempeño de la nave fue extraordinario. Al igual que otros cruceros Covenant, el crucero de batalla poseía compartimentos internos modulares que podían configurarse como salas de ingeniería, enfermería, armería, barracones e instalaciones religiosas. Pero en realidad hay más barcos de este tipo disponibles. Es decir, ¿no debería haber otras opciones? El departamento de oración apasionada no es un departamento secundario, estoy seguro de ello. Sus decisiones no serán fáciles de cambiar. De lo contrario, nadie estará dispuesto a pilotar este buque de guerra en el futuro. Su excelencia durante muchos años, el Covenant produjo en masa el crucero de batalla clase CCS, influyendo en el diseño de muchos otros cruceros fabricados posteriormente. El crucero ligero clase CRS es una variante estable de este tipo.
Mediante comunicación interestelar, mientras se dirigía a un sistema estelar distante en busca de tesoros, Rob Bradmire informó a Faikemi de que los días en los que simplemente servía como explorador habían terminado, y que era hora de asumir una responsabilidad más importante: participar en el combate directo. Los enemigos de los Forerunners atacaron recientemente el planeta que vimos por primera vez. Lanzaron una flota masiva para reconquistarlo. Aunque el contraataque masivo fracasó, el Covenant logró una victoria decisiva. Sin embargo, nuestras instalaciones de suministro en superficie y en órbita sufrieron grandes pérdidas durante los combates, lo que obligó al Alto Consejo a abandonar su estrategia de usarlo como base. Hay que contener el ímpetu del contraataque. Tu misión es comandar personalmente una nave capital y liderar una flota hacia territorio humano inexplorado. Mientras rastreas las señales de los Forerunner remanentes, destruye sus naves de suministro una tras otra. Si es necesario, actúa directamente sin avisar a otras flotas grandes. Por supuesto, la misión de localizar los restos de los Forerunner es la máxima prioridad. La misión de sabotaje puede dejarse de lado en cualquier momento. Bradmire concluyó. Fai no solo recibió esta orden, sino que también era una orden directa suya para todos los Berserkers Sangali bajo su mando que comandaban cruceros de batalla clase CCS. Parecía que este supercomandante aún sentía un profundo afecto por los Forerunners, manteniéndose firme ante la presión del Consejo Supremo, impasible ante cualquier otra cosa. La valiente y cautelosa flota jamás permitiría que un asunto tan trivial retrasara su búsqueda del tesoro, absolutamente no. El Holy Retribution, como buque insignia de la pequeña fuerza operativa, lideró 2 cruceros pesados de clase SDV para realizar misiones de reconocimiento, junto con un pequeño número de cruceros ligeros de clase CRS, para explorar el sistema estelar desconocido. Su función principal era, más que la de reconocimiento, la de ataque y captura, aunque la naturaleza fundamental de los cruceros de batalla de la clase CCS a menudo implicaba que desempeñaran una gama más amplia de funciones. ¿Y si me pasa algo a mí también? Hizo una pausa. El capitán de élite se sentía incómodo por las desgracias pasadas de la nave, y mucho más por trabajar en el inquietante centro de mando, donde incluso podría toparse con el espíritu vengativo del anterior capitán loco. Claro, nadie querría volver a tomar el mando de la nave. Me lo imagino. Preferirían renunciar a un ascenso antes que arriesgarse. Maldita sea, las manchas de sangre en el centro de mando acababan de ser limpiadas, y aún parecía persistir un olor desagradable. Esto era absurdo. Pero eso fue lo que dijo el artesano. Por favor, revise la lista, señor. El técnico encargado de reparar la nave recopiló una serie de datos y los transmitió al panel personal del capitán de élite, incluyendo listas de armas, vehículos y personal, junto con sus identidades y antecedentes. Generales, oficiales de campo, rangers, élites sigilosas, fuerzas especiales, eso completa la flota. Las capacidades ofensivas y defensivas de los cruceros de batalla de la clase CCS, junto con sus grandes fuerzas armadas y vehículos ligeros y pesados, los hacen ideales para desplegar tropas terrestres en campañas terrestres o para desempeñar un papel de peso medio en la guerra espacial. Esto contrasta marcadamente con los destructores pesados de la clase CPV, que están más orientados al bombardeo terrestre, y con los portaaviones de asalto de la clase CAS, aún más potentes. Tu equipo directivo sigue siendo el mismo. Mirando a su alrededor con distracción, el guarda forestal dijo con mal humor. Parece que no soy el único que sigue siguiéndote. Al igual que otros cruceros de batalla, el Holy Retribution posee un rayo excavador, una lanza de plasma, 42 cañones de plasma, 16 silos de torpedos de plasma y 50 torretas láser de pulso. A lo lejos, otro crucero de batalla clase CCS despegó y desapareció en la inmensidad de la oscuridad. Su velocidad era tal que ya había entrado en el espacio de falla de curvatura. El fanático de la élite sabía que se trataba del Truten Harmonji. Esa nave espacial mirando en esa dirección, le preguntó al artesano. ¿A qué capitán de élite pertenece? ¿Y a qué departamento? Oh, señor, se refiere a la verdad y la armonía. Tras un instante de reflexión, el artesano murmuró. Fue votada hace poco. Fue encargada personalmente por su majestad la profetisa de la responsabilidad. La profetisa de la responsabilidad. Los ojos de Kemi se contrajeron. Así que ella era la profetisa que, mediante partos continuos, trajo muchos hijos a los santos simios. Era muy respetada por su pueblo, considerada una heroína, porque los santos simios eran muy pocos. La nave espacial pertenece sin duda al departamento de oración apasionada. Ah, déjame pensar, ¿quién es el capitán? ¿Qué berserker? Con un golpe de mano, el artesano lo entendió. Respondió en voz alta. Hace poco se convirtió en berserker y adquirió una nave espacial rápidamente.
Muchos, incluidos los artesanos, pensaron que era demasiado pronto. Pero la guerra es inminente, el enemigo de la vanguardia avanza con fuerza y el Covenant necesita movilizar a tantos capitanes excelentes como sea posible. Además, el desempeño en combate a ese hombre es realmente excepcional. En cuanto a su nombre claro. Recordando los detalles, dijo. Su nombre parece ser Badamie, Tir Badamie. Capítulo 44. Capítulo 44 Escuadrón Fantasma 1 de enero de 2526. Constelación de Cygnus, cerca de Nueva Jerusalén. Crucero de clase Razor de la Unsk, Ghost Zone. Equipo de aleación. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Sigues dando el pecho? Con un tono burlón, la señalaron y le susurraron al oído. Daisy, 023 se vio obligada a soportar el sarcasmo. Desafortunadamente, su verdadera edad era información clasificada, y aunque no estaba permitido revelarla, ya no podía aguantarlo más. Todos somos soldados comunes y corrientes, no hay diferencia alguna. Al abrir los ojos, habló sin emoción, sin querer mostrar enfado, lo que solo los envalentonaría. Como auténticos guerreros. Uno de los miembros del equipo se cruzó de brazos y habló en tono didáctico. Nosotros, los mejores Screamers, somos capaces de completar la misión. No necesitamos ningún cyborg que nos ayude. Los Screamers sentían una extraña aversión hacia los espartanos. Quizás los espartanos les habían robado su reputación como la unidad más fuerte. De hecho, no eran los más destacados, pero sí los más cualificados para participar en esta operación. El Covenant poseía un sistema para detectar la presencia de humanos a distancia, lo que dificultaba enormemente la infiltración. La tecnología del Covenant era demasiado avanzada para que los científicos la analizaran en ese momento. Sin embargo, no todos los humanos eran detectados, y se desconocía el motivo, pero por ahora, podría atribuirse al hecho de que siempre hay excepciones, como la presencia de todos. Striders equipados con armadura de asalto espacial y guerreros espartanos ataviados con la armadura motorizada Mjolnir. En la segunda campaña de regreso a Plenty, aunque el grupo de combate de rayos X finalmente fracasó, en otro campo de batalla, la ONI aprovechó la oportunidad para capturar un dispositivo de detección terrestre. La Oficina de Inteligencia Militar finalmente obtuvo una valiosa oportunidad de prueba, utilizándola para seleccionar soldados calificados para operaciones especiales. Lamentablemente, innumerables soldados excelentes no fueron seleccionados. El escuadrón de aleación estaba formado por 20 gritones infernales y 2 espartanos, y el comandante era, genial. Siguiendo su línea de pensamiento, Daisy intervino. Entonces, es más fácil así, ¿verdad? ¿Puedo descansar ahora, no? Por supuesto, no hay problema y Daisy, para. Tú también la situación empeoraba, y el coronel Héctor Netu tuvo que intervenir para calmar los ánimos, sustituyendo a la coronela Scott, que se suponía que iba a dirigir la operación. Ella sería trasladada de su puesto original debido a que había sido detectada por instrumentos del Covenant, y como capitán y comandante del crucero, al menos debería desempeñar un papel. No podemos combatir al Covenant en primera línea, así que depositamos nuestras esperanzas en operaciones especiales de precisión milimétrica. Mientras analizaba a todo su equipo, otros pensamientos afloraron en su mente. Netu se recompuso, esforzándose por dar lo mejor de sí. El grupo de batalla de rayos X ya lo intentó. No podemos regresar a Plenty. Las estaciones espaciales armadas del Covenant se han apoderado de allí. Tenemos que tener éxito al menos una vez y hace unos meses, el UNS reunió a casi un centenar de naves, formando el grupo de batalla de rayos X, todas lideradas por el vicealmirante Preston Cole, y lanzó un feroz ataque contra Plenty, con la intención de hacer retroceder al Covenant a su planeta natal con un brillante contraataque. Aunque no fue una derrota total, el resultado conmocionó a toda la cúpula de Lunsk. En lugar de destruirlo por completo y marcharse, el Covenant desplegó una enorme estación espacial en Plenty, con la intención de convertir el planeta en una base permanente. La estación orbitaba firmemente sobre el planeta, y por mucho que el grupo de batalla de rayos X intentara abrirse paso, no pudieron derrotar a la flota defensiva que lo rodeaba. Finalmente, debido a las cuantiosas pérdidas y a la continua llegada de refuerzos enemigos, Cole se vio obligado a ordenar la retirada. Antes de marcharse, no olvidaron arrasar las instalaciones del Covenant construidas en la superficie. Un bombardeo nuclear. Plenty ahora es un páramo arrasado. Aparentemente enfurecidos e incapaces de aceptar la destrucción de las instalaciones de suministro, los Covenant iniciaron un ataque frenético contra las líneas de suministro humanas. Linda, 058, con los ojos cerrados, apoyada contra la pared con su rifle de francotirador, permaneció en silencio todo el tiempo. Sabía que era inútil. Solo atraería más críticas. Entendido, señor.
Escuchando con impaciencia los interminables discursos motivacionales del comandante, el sargento Ots respondió secamente. Nos mantendremos juntos. De todos modos, el Covenant no podrá rastrearnos antes de abordar la nave, ¿verdad? La misión del escuadrón Alloy era abordar e intentar controlar una nave de guerra Covenant, capturando una nave alienígena avanzada para la ONI, con la esperanza de que la ingeniería inversa proporcionara la tecnología suficiente para que la humanidad cambiara el rumbo de la guerra. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Al menos tenían que burlar los detectores, de lo contrario todo habría sido en vano. Daisy también miró al comandante. Así es. El capitán del canto fantasma, Héctor Netu, tenía el rostro algo cuadrado, labios gruesos, un espeso bigote negro y cabello rizado. ¿Listos? No defraudaremos al general Cole. Un temblor resonó en la cabina. En el exterior se libraba una feroz batalla. Bajo un intenso bombardeo de plasma, el crucero pesado de clase Maratón hizo todo lo posible por inmovilizar al crucero de batalla de clase CCS, enfrascado en un feroz combate, intercambiando misiles y rayos de plasma en una batalla encarnizada. El crucero ligero de clase CRS, de menor tamaño, que se enfrentaba a la fragata pesada de clase París, sorprendentemente superó en maniobrabilidad a las naves humanas, dejándolas en un estado lamentable. La brecha tecnológica era demasiado grande. El comando de Lunsk admitió a regañadientes que eran prácticamente impotentes para resistir el feroz ataque del Covenant. Sin embargo, la humanidad tenía un plan B. Una flota de refuerzo aún más poderosa acechaba al otro lado del planeta, esperando su ataque. Desde el principio, esta fue la configuración de una operación. Apuntando a la arrogancia del Covenant. El crucero de batalla de la clase CCS y el crucero ligero de la clase CRS estaban ahora enfrascados en combate. Pero el objetivo del Ghost Song no eran ellos. Era el crucero pesado de clase SDV que tenía delante. Permaneció dentro de un radio de observación seguro, sin participar directamente en la batalla, limitándose a enviar aviones de combate. La razón era sencilla. Su potencia de fuego y la fuerza de sus escudos eran insuficientes para el combate. En total había 2 buques de la clase SDV. Samuel y James abordarían el otro barco. Voy a destruir sus escudos con misiles, y entonces podrás entrar, dijo Netu con voz grave. Si te encuentras con algún problema que no puedas solucionar, recuerda llamarme inmediatamente. Volveré por ti. Buena suerte. El crucero de la clase Razor lanzó varios misiles Archer. Una serie de explosiones. Los escudos de la nave de guerra alienígena fueron destruidos. Vamos. Los propulsores se activaron y el equipo de fuerzas especiales se lanzó desde el crucero. El plan avanzaba sin contratiempos. Primero, comenzaron los procedimientos de abordaje. El equipo de fuerzas especiales se acercó al crucero pesado clase SDV. Entraron por una brecha. Aterrizaron sanos y salvos en la cubierta. Llevan mucho tiempo esperando. Daisy, con la mirada fría, tomó su rifle de asalto Mark 5B y comenzó a disparar contra las bestias parecidas a jabalíes. Estos miembros del Covenant no merecían ninguna compasión. Se desmoronaron al primer contacto. Las bestias parecidas a jabalíes perdieron rápidamente la moral y se dispersaron presas del pánico, lanzando gritos de terror. Dejémoslos ir por ahora, centrémonos en el enemigo más importante. Bajo el bombardeo indiscriminado de balas, los Noyes corrieron la misma suerte. El equipo de patrulla fue aniquilado. Al mismo tiempo, resonó un rugido furioso. Élite, 10 en punto. Al oír el sonido, el grito infernal se agachó y agitó la mano para alertar al grupo de la proximidad del nuevo objetivo. Estallido. El rifle de francotirador, fabricado especialmente para la ocasión, entró en acción con un rugido. En un instante, la sangre salpicó por todas partes. Antes de que la víctima pudiera siquiera gritar, se desplomó al suelo. El proyectil perforante de alto explosivo atravesó el escudo de energía, y el disparo de Linda impactó en la cabeza del soldado de élite con armadura azul. Capítulo 45. Capítulo 45. Guardabosques. Los Covenant, aparentemente invencibles en la guerra espacial con su flota aparentemente imparable, fueron brutalmente masacrados dentro de su propia nave. La última bestia jabalí no pudo escapar. Limpio. Un montón de cadáveres. Tras pisotear con fuerza el cuerpo destrozado del miembro de la élite, Daisy desechó su rifle de asalto vacío y cambió a una escopeta. Demasiada carne de cañón. El centro de mando debería estar en la proa. Haciendo eco de la predicción de la ONI, los Screamers colocaron explosivos en el sistema de control central que cubría los paneles, destruyendo el sistema de comunicaciones con un rugido ensordecedor. Ya no pueden contactar con el mundo exterior. He cortado todas las solicitudes de apoyo. En ese momento se encontraban en el centro del barco.
Todavía quedaba mucho camino por recorrer. Vámonos entonces. Con una escopeta M90 en mano y ataviada con una armadura roja, Daisy no dudó. Fiel a su espíritu rebelde espartano, se giró y encaró la dirección que debían seguir, continuando su avance con serenidad. Linda, que seguía de cerca a la columna, proporcionaba un apoyo de fuego de una precisión aterradora, permaneciendo en silencio como una asesina silenciosa. ¡Bang! 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 Se han encontrado más enemigos. La sangre brotaba de las heridas. Linda alzó su rifle de francotirador y el soldado de élite con armadura roja se desplomó, agarrándose el estómago. Empujando hacia adelante y destrozando la columna vertebral del Gnoll, el grito infernal se lanzó al frente, arriesgándose a un peligro inmenso. Soldados de élite con armadura roja y azul aparecieron uno tras otro, intentando detener el avance del escuadrón. Una lluvia de balas de plasma cayó sobre ellos. Un disparo rodó para cubrirse, 2 granadas despejaron la zona y Daisy los remató con un disparo de escopeta. Las balas densas perforaban escudos y armaduras, infligiendo un dolor insoportable a los enemigos, cuyos gritos resonaban a su alrededor. Sin ser mucho más fuertes que en tierra, los Covenant, al encontrarse de repente con los Spartans, ni siquiera pudieron oponer una resistencia decente. A pesar del rápido progreso, los Screamers comenzaron a sufrir bajas. Incluso un solo impacto de un arma de plasma resultaba fatal. La batalla fue ganada. El equipo restante de 10 hombres avanzó hasta el pasaje exterior del puente, reabasteció su munición y Daisy estaba a punto de cargar. Un nuevo enemigo apareció ante ellos. Una nueva especie. Murmuró, deteniendo bruscamente el vehículo. Un grupo de guerreros de élite, ataviados con armaduras especializadas, la visera del casco del líder emitía un brillo rojo, mientras que los que le seguían mostraban brillos azules, permanecían en formación ordenada a las afueras del centro de mando, listos para la batalla. Una operación encubierta, sólidas capacidades de combate individual, humanos con armadura pesada. Deberían ser ellos. Terminó de hablar torpemente en Sangali. Con un rugido, alzó su espada de energía roja, echó a correr y blandió la espada principal de la sombra silenciosa hacia abajo, apuntando directamente a Daisy, 023. Esto es justo lo que estaban esperando. La información más reciente indica que un grupo de humanos altos, ataviados con armaduras especializadas, posee una formidable potencia de fuego contra las fuerzas terrestres del Covenant. Este obstáculo para el avance del Covenant debería haber sido eliminado hace mucho tiempo. El Alto Consejo les ha ordenado que empleen todos los recursos a su alcance. Guerreros de élite cargaron hacia adelante. Los ojos de Esparta brillaron y, en medio segundo, ajustó su postura, preparándose para esquivar. ¡Qué tontería!, pensó Daisy. Esta maniobra creaba numerosas oportunidades. Incluso las arrogantes superélites en tierra solían cometer este error. Parece que este grupo de élite no es tan formidable, a pesar de ser ligeramente más rápido. Con reflejos ultra rápidos, Daisy esquivó el tajo, se agachó y clavó el cañón de su pistola en el abdomen del jefe Blade, disparando 3 veces en rápida sucesión. ¡Bang! 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 La escopeta M90 era increíblemente potente. Restos de armadura y carne se mezclaban entre sí. Herido al instante, se quedó paralizado por la incredulidad, mientras su reluciente espada de energía caía al suelo. El último disparo de Linda le había atravesado el cráneo, y el jefe Blade estaba completamente muerto. Enfurecidos, los Silent Shadows lanzaron un ataque a gran escala, con 2 oficiales más de la segunda espada avanzando rápidamente, blandiendo salvajemente sus espadas de energía, decididos a masacrar a todos los guerreros espartanos. Linda apretó el gatillo con calma. 3 balas salieron disparadas, matando a la que estaba más cerca de Daisy. Enfurecido y conmocionado, el Silent Shadow, que se encontraba en la retaguardia, alzó su subfusil de plasma y abrió fuego. El calor letal acabó con la vida de muchos soldados Elfire. El sargento de las Ost, aún agachado, apuntó su lanzacohetes al suelo y disparó. Auge. Una terrible cadena de explosiones incluso detonó algunas granadas de plasma. Los Silent Shadows restantes fueron alcanzados por varios cohetes, y sus extremidades salieron volando por todas partes. Ante la intensa potencia de fuego, los escudos de energía ofrecieron poca protección, quedando rápidamente destrozados y ensangrentados. Estaban indefensos, decapitados sin resistencia. Una vez más, Daisy alzó su escopeta y disparó contra una sombra silenciosa que se acercaba, provocando un grito desgarrador. Daisy vio como una espesa niebla de sangre brotaba de su pecho, y su espada de energía cayó a un lado. No hay tiempo. De cara al centro de mando, agarrando con fuerza su escopeta M90, Daisy pasó por encima de los cadáveres de la élite. Linda asintió.
Si bien este grupo de élite era algo especial y poseía un considerable valor para la investigación, no tenían tiempo para recolectar muestras biológicas ni fragmentos de armadura. Esa no era su misión principal. La sombra silenciosa fue completamente aniquilada. Había sangre de color púrpura y miembros esparcidos por todas partes. Las fuerzas especiales de élite guardaban un silencio absoluto. Un campo de batalla en ruinas. Habían recibido información fidedigna de que existían humanos de alto rango con armadura especial, por lo que acudieron específicamente para enfrentarse a los guerreros espartanos. Este escuadrón de asesinos de la sombra silenciosa esperaba al acecho, intentando aniquilar a los intrusos que abordaban el vehículo, pero el escuadrón de aleación los arrasó como un torbellino. El escuadrón Alloy sufrió 3 bajas, pero Colt Blooded consideró que el resultado fue bastante rentable. Parecía que las aguas se habían calmado. Los guerreros Covenant más poderosos de la nave también se habían desmoronado, perdiendo su última línea de defensa en el puente. Super soldado, este parece ser el puente. Al llegar al final del pasaje, el área que tenían delante estaba despejada. Levantando un brazo, el Scream dijo: sorpresa. Miren a ese élite con armadura dorada. Despejemos la zona. Un capitán de élite permanecía de pie en el puesto de mando, ataviado con una armadura dorada completamente sellada, aparentemente totalmente preparado. Bueno. Daisy tomó la delantera. Sin embargo, en el momento en que pisó el puente, la invadió una extraña sensación. Algo no andaba bien. Era como la ingravidez. El Covenant había desactivado la gravedad artificial. Maldita sea. Tengan cuidado todos. Advirtió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, varios Screamers cayeron víctimas de los rayos de plasma que caían del cielo. Un cohete se elevó erráticamente en el aire, explotando al instante y destrozando el cristal panorámico del puente. Arriba. Al darse cuenta de repente de lo que estaba sucediendo, Daisy gritó a los soldados del escuadrón Alloy que se pusieran a cubierto. Linda también levantó su rifle de francotirador. Los espartanos reaccionaron con rapidez. Todos comprendían las tácticas del Covenant. Utilizando la gravedad cero contra los espartanos y desplegando un gran número de expertos en combate en gravedad cero, Rangers de élite, ahora saltaban y brincaban, cada uno empuñando un rifle de plasma, desatando sin cesar una lluvia de balas. Refugiarse. Apretando los dientes, tratando de evitar la lluvia torrencial que caía desde arriba, Daisy gritó, pero entonces de repente se dio cuenta y los movimientos de los Screamers cesaron por completo. Rodeada por ambos lados, Linda intentó usar su mochila propulsora para superar la ingravidez y moverse a gran velocidad para encontrar una posición de disparo adecuada. Sin embargo, la mochila resultó dañada por el rayo de plasma y perdió el control de su interruptor de activación, volando erráticamente sin control al instante. Incapaz de controlar, Linda, no. Daisy gritó, observando impotente cómo la elevaban por los aires, destrozando el cristal panorámico a gran velocidad, y cómo giraba hacia las profundidades del espacio. Los escudos de la nave se izaron de nuevo inmediatamente. El pacto parecía reacio a dejar marchar a Esparta. Delante de la nave apareció una distorsión espacial. Realizó un salto espacial. Flotando en el vacío, maniobrando con cuidado su mochila propulsora hacia adelante, Daisy alzó su escopeta, con la intención de matar al soldado de élite con armadura dorada. Sabía perfectamente que aquel hombre era el capitán. Un poquito más cerca. Pero ya era demasiado tarde. Ruido sordo. Tomada por sorpresa, una bala le impactó en la espalda. Tosió, escupiendo sangre, y entonces su chaleco antibalas quedó quemado. Le daba vueltas la cabeza. Una profunda sensación de impotencia la invadió. La escopeta se le escapó de la mano, quedando suspendida en el aire. Con una mirada de resentimiento hacia la élite de armadura dorada que permanecía inmóvil, sus heridas eran demasiado graves. Agitaba los brazos y las piernas como si se estuviera ahogando. Tras la fuga total de gas de su mochila propulsora, Esparta agonizaba. A la orden del guerrero de armadura dorada, los Rangers de élite cesaron su ataque y descendieron al suelo uno por uno. Todos levantaron la vista. Inspeccionaron la aislada e indefensa Esparta. Su cuerpo entero, enfundado en la armadura del martillo de Thor, se movía sin rumbo fijo y al azar alrededor del centro de mando del Covenant. El dolor le produjo entumecimiento y la visión de Daisy se nubló. A pesar de sus desesperados intentos por reaccionar, el agotamiento inevitablemente la superó y, finalmente, cerró los ojos y perdió el conocimiento por completo. Daisy, 023, desaparecida. Capítulo 46. Capítulo 46 Daisy, 023, 1 de enero de 2526. Sistema estelar desconocido.
Crucero pesado de clase SDV, oración apasionada. Acabo de salir de la zona de salto de teletransporte. Su excelencia, usted es verdaderamente un visionario. Sintiendo cierta incomodidad, Aldo Motumi saludó al capitán de mente con cierta timidez cuando este entró en el centro de mando. En poco tiempo, surgió una enorme diferencia en su estatus. Faikemi, como comandante del grupo de trabajo, dirigía una pequeña flota de diversos barcos, entre ellos el Passionate Prayer, al mando de Motumi. Jamás imaginó que la transformación de colega a superior sería tan repentina. Realizamos varios saltos rápidos en poco tiempo, lo que confirma que nos hemos librado por completo de la sanguijuela. El berserker Sangeli le dijo a su general de élite. Muy bien, ahora muéstrame tus resultados. Aunque esta misión resultó en la pérdida de todos los cruceros ligeros de la clase CRS, sobreviviendo únicamente un crucero pesado de la clase SDV. El propio Oli Retribution también sufrió graves daños, al ser sometido a un ataque combinado de 3 cruceros pesados de la clase Marathon y varios buques ligeros, gracias al ingenio del capitán de élite y al uso decisivo de una táctica de maniobra circular en forma de arco, evitando hábilmente el fuego en línea recta de innumerables cañones de aceleración magnética, logró escapar de la segunda oleada de ataques de la flota de asalto humana. Fue, sin duda, una victoria rotunda. Gracias a que completaron con éxito su misión, Motumi capturó un objetivo crucial: el guerrero espartano. Señor, sus heridas son extremadamente graves. El médico informó con cautela. El general de élite ordenó a sus hombres que trajeran a Daisy, 023, cuyo paradero se desconocía. Estaba cubierta de sangre y su armadura martillo de Thor estaba carbonizada, claramente resultado de intensos disparos y daños causados por armas de plasma. La evaluación inicial de mi médico. Este humano que llevaba una armadura especial ya está muerto. Parece que nuestra operación no fue del todo exitosa. ¿Muerto? No necesariamente. Con los brazos cruzados, el capitán Berserker examinó con detenimiento a Daisy, aparentemente muerta. Yacía tendida en el suelo, sin casco, con el pelo rubio y corto manchado de sangre y la mirada perdida en el techo. Probablemente nunca volvería a despertar. Tras confirmar su muerte, el Covenant no tenía intención de tratarla y simplemente la dejó allí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué? Te pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que mi Ranger la atropelló? No falta mucho, Su Excelencia. Una Ranger de élite con armadura sellada al vacío llegó y respondió a la pregunta en lugar del capitán de la oración apasionada. Indicó un tiempo con interés, aproximadamente 8 minutos según los estándares humanos. La flota Covenant, mediante múltiples saltos espaciales, eludió la persecución a toda máquina de la flota Unsk en menos de 10 minutos. ¿Alguna idea? No. Descartando la posibilidad con indiferencia, el berserker Sangeli se volvió hacia el Ranger. Vuelve a la santa retribución, Sally. Vale. Tras asentir cordialmente, la capitana de los Rangers echó un vistazo rápido a Esparta, que yacía en el suelo, y luego hizo un gesto con la mano, dirigiendo a su escuadrón de Rangers hacia la salida del centro de mando. Finalmente, logró que el capitán de élite le preguntara su nombre, pero antes de que pudiera terminar la frase, el tema cambió abruptamente hacia la vanguardia. Sally respiró hondo varias veces. El berserker parecía reacio a obedecer órdenes, un marcado contraste con antes. No mostraba casi ninguna consideración por sus nuevos subordinados, dejando sus ascensos enteramente en manos de sus propios esfuerzos. Maldita curiosidad. No pudo resistir la tentación de intentar descubrir el pasado de aquel berserker de élite. ¿Por qué poseía unas habilidades de mando tan extraordinarias, si había empezado como un simple soldado en lugar de ser un noble militar que ascendió en el escalafón como Tirbadami? Sus orígenes fueron sin duda extraordinarios. Los Rangers se atrevieron a garantizarlo. Salgan todos un momento. Despidió a todos los que estaban en el puente. 2 guerreros de élite con armadura dorada discutían asuntos importantes. Las sombras silenciosas han sido completamente aniquiladas. Algo avergonzado, el general de élite se lamentó ante el berserker, con el rostro reflejando miedo. No esperaba que fueran derrotados tan fácilmente. Ese guerrero humano era increíblemente fuerte. Para ser honesto, no me atreví a moverme. El jefe Blae murió con los ojos bien abiertos. De hecho, ni siquiera pudieron encontrar sus globos oculares, solo quedaba la mitad de su cabeza. Menuda broma. Los Silent Shadows eran la unidad de fuerzas especiales más fuerte del Covenant, y un escuadrón entero desapareció así sin más. Otro crucero pesado de la clase SDV optó por la autodestrucción. El capitán activó la secuencia de autodestrucción antes de morir. Motumi se estremeció. Los Silent Shadows de allí también debían ser eliminados.
Si no fuera por vuestros Rangers y en el combate en gravedad cero, los guerreros espartanos carecían de experiencia, y Kemi los conocía a la perfección. Así que tendió una trampa de antemano. Además, y no me halagues, me avergonzaré rechazando los elogios velados y sin querer demorar más, Kemi desenvainó rápidamente su espada de energía. Una vez superado el silencio de las sombras, las cosas fueron mucho más fáciles. De lo contrario, el jefe Blade sin duda haría muchas preguntas. Su rango teórico era el mismo, lo que dificultaba el trato con ellos. Con unos pocos golpes rápidos y precisos, despojó fácilmente a Daisy de su armadura del martillo de Thor, con movimientos increíblemente ágiles, sin siquiera herirla. Estos fragmentos de armadura son tuyos. Tras recoger el cadáver, el demente de la élite le hizo un favor. Llévalos de vuelta al Alto Consejo, diles quién era el usuario y los miembros del Consejo sabrán qué hacer. Dormida en los brazos del comandante de élite, una demacrada Daisy giró la cabeza, con la mirada perdida, mientras observaba al general de élite. ¿De verdad? Su excelencia. De repente, emocionado, la mirada de Motumi ardía mientras contemplaba los fragmentos. A sus ojos, no eran fragmentos, sino una montaña de logros. Las puertas de los salones de los Berserkers Sangri estaban a punto de abrirse para él. Sin duda, un equipamiento humano que demostrara un rendimiento superior al de las armaduras de combate ordinarias del Covenant despertaría el interés del Alto Consejo. En comparación, los cadáveres eran completamente inútiles. Los 3 profetas habían prohibido estrictamente la investigación no autorizada en humanos, lo que provocó que el Covenant ignorara en gran medida a los Ots caídos. Pero las armas y el equipo, evidentemente, no contaban. Si un guerrero del Covenant lograra capturar una nave de guerra de la UNSC con su base de datos de navegación intacta, sería un logro verdaderamente monumental, que podría conllevar un ascenso de recluta a general. Los trajes Ots carecen de valor para la investigación. La armadura de combate martillo de Thor podría ser una historia diferente. No es que no quisiera acumular méritos demasiado rápido. En definitiva, Kemi sentía que debía moderar su ritmo. De lo contrario, sus logros serían demasiado grandes y los 3 profetas podrían descartarlo una vez que dejara de serles útil. En cualquier caso, comprendió que era inevitable. Él le daría parte del mérito a Motumi. Esto le daría tiempo para hacer otras cosas, creando una vía de escape. 15 de enero de 2526. Cinturón de asteroides Eridanus II. Dentro de un asteroide sin nombre. Una celda fuertemente custodiada. Daisy despertó lentamente, abrió los ojos y, al cabo de un rato, recobró el sentido. De repente se dio cuenta de que estaba viva y perfectamente sana. Al mirar a su alrededor, se encontró atrapada en una pequeña habitación, rodeada por una barrera de energía. Ella era prisionera. El pacto había capturado a un guerrero espartano. La cirugía fue un éxito. Un Noy con armadura de combate estaba afuera, murmurando para sí mismo. Tenía razón. La mesa de operaciones de última generación funcionó. Se salvó. ¡Qué guerrero tan aterrador! Me cuesta creerlo. ¿De verdad nos enfrentamos a este Forerunner, incluso después de una herida tan grave y...? Un humano estaba de pie junto al Noy. Ella lo reconoció de inmediato. El impacto visual fue demasiado fuerte, y los ojos de Daisy se abrieron de par en par por la sorpresa. Era el coronel Robert Bass. El comandante supremo de la URF, un notorio enemigo de la UEG, superviviente de la operación Catapulta. Ella ya lo había visto antes. En la lista de los más buscados de la ONI. Capítulo 47. Capítulo 47. Robert Bass estuvo muerta durante varios minutos, pero milagrosamente volvió a la vida. Dejando de lado la asistencia médica especial que le brindó la señora, tuvo muchísima suerte. No es una persona común y corriente. Ha matado a varios de nuestros miembros de las fuerzas especiales. Supongo que podría haber sido sometida a modificaciones genéticas. ¿Qué hace él aquí? Al ver a alguien que no debería estar allí, Daisy reflexionó nerviosamente. La estructura de la habitación no parecía ser una creación del Covenant. Daisy se dio cuenta de repente de que estaba claramente construida al estilo humano estándar. ¿Pero qué pasaba con esa barrera de energía tan llamativa? ¿Acaso este lugar no era una nave o instalación del Covenant? Se devanó los sesos, intentando recordar alguna pista. Entonces, ¿dónde estaba ubicada la base de la URF? Está despierta dándose la vuelta, dijo Bass. ¿No tienes curiosidad por saber por qué estoy aquí, de pie junto al pacto? Sus ojos grises movían rápidamente de un lado a otro. Sí, si me dejara salir ahora, con gusto discutiría esta interesante cuestión con usted. Con un atisbo de esperanza, un presentimiento se apoderó de Daisy. Su voz era fría y sarcástica cuando exigió. Con un puchero, el coronel se volvió hacia Noy. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Liberarla?
No sea imprudente, coronel. Revitalizado al instante, el Noya, tirando de su hombro, rechazó con calma aquella idea casi absurda. No creas que ignoro lo increíblemente hábiles que son tus guerreros modificados en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque nos uniéramos todos contra ella, no seríamos suficientes para derrotarla. No es nuestro, sino de Wega. Al oír el error en sus palabras, Bats lo corrigió. Por favor, no nos confunda con el Unsk. Son cosas completamente diferentes. No tenemos casi nada en común con esos desgraciados, señora. Creo que es bastante acertado, el Noy murmuró mientras echaba una siesta. La ONI ha secuestrado a un grupo de niños y los está entrenando para convertirlos en supersoldados. Esa es la información de inteligencia que tenemos hasta ahora. Su objetivo, por supuesto, es negociar con nosotros. Bats asintió con firmeza. Al menos así fue al principio. Ese es el estilo típico de ONI. Una mujer humana se acercó. Esta vez, Daisy no pudo reconocerla, pero estaba segura. ¿No te atraparon entonces? Esos agentes de la ONI que siempre te seguían tuvieron mucha suerte. Larry, el coronel de la URF, dijo con afecto. Al menos ese capitán insensato no fue lo suficientemente rápido como para sospechar. Si los supersoldados hubieran aparecido antes, las cosas podrían haber sido diferentes. Gracias por sus amables palabras, coronel. Larini Castilia devolvió el saludo con una expresión extraña. En ese momento llegó otro visitante. Usted es el general Calvin Arthur Calvin, otro líder supremo de la URF. Hizo que la respiración de Daisy se acelerara cada vez más. Maldita sea, panda de bastardos traidores que conspiraron con los extraterrestres y, creyendo comprenderlo todo, solo reconoció a una pequeña parte de ellos. Más gente entró, abarrotando el espacioso pasillo exterior. Probablemente estaban allí específicamente para ver a los prisioneros recién capturados. Sus identidades eran indudablemente y ojalá Héctor no oiga eso. Babs sonrió levemente. Por el bien de los pioneros, estará desconsolado. Después de todo, ustedes dos trabajaron muy estrechamente. Estas palabras me cayeron como un rayo. Héctor Neto. Al oír esto, especialmente el nombre, el guerrero espartano quedó completamente atónito. ¿Estás bromeando? El comandante del Escuadrón Fantasma, el comandante supremo de esa operación, ¿era uno de ustedes? El comandante del Escuadrón Fantasma, el coronel Héctor Neto, procedía de la lejana colonia de High Star. Hablando de eso, High Star había perdido el contacto tiempo atrás. La nave de reconocimiento del ACMA había partido y nunca regresó. Sin embargo, el UNS ya estaba ocupado con sus propios problemas. La flota Covenant estaba presionando y el comando de flota ya no tenía los recursos para enviar más refuerzos a investigar. Traicionaste al escuadrón Alloy. Daisy golpeó con los puños la barrera de energía, pero no logró atravesarla. Aterrorizada, exclamó. Con razón, esa gente del Covenant estaba tan bien preparada y conocía tan bien nuestras debilidades. Capturado en lugar de capturado. Parece que lo has entendido mal. Sintiéndose incómoda bajo la mirada del león, Petra frunció el ceño. Para ser sincera, no sabemos mucho sobre Esparta. Simplemente, los guerreros de élite del pacto son mucho más hábiles y valientes que tú. Admite la verdad. Sin embargo, el coronel Neto filtró información sobre su operación secreta. Todo lo que pudo obtener información del personal, especialidades de combate, incluso la apariencia de esa flota Covenant estaba planeado. Una contraestrategia. La oficina de inteligencia naval creía que los habían superado en maniobras. Inesperadamente, el diablo siempre va un paso por delante del santo. Es una lástima que no hayamos podido atrapar a la señorita Linda. Negando con la cabeza con impotencia, Castile se cruzó de brazos y rió. Me pregunto a dónde habrá ido volando. El universo es tan frío e implacable. Espero que no se resfríe. Por cierto, ¿cuántos años tenéis todos? Linda, Daisy apretó los dientes, esforzándose por no dejar que su tristeza se reflejara en sus ojos. Eso solo la haría parecer débil. Ese día, Linda giró sin control y salió disparada hacia el espacio exterior. No sabía si la flota de Luns la había detectado. No conseguiréis nada más que acelerar nuestra perdición. Rugió el guerrero espartano. Traidores. Traidor. ¿Por qué? Ella no podía entender. Para nosotros, ¿hay alguna diferencia entre el UNSC y el Covenant? La verdad es que es más fácil tratar con el Covenant. Dado que los miembros del Covenant estaban cerca, Calvin cambió rápidamente de opinión. Al menos no nos exterminaron, y hay un trato que cerrar. El cielo decreta tu destrucción y antiguo enemigo y actuaremos en nombre del cielo. Y estas palabras eran una grabación audiovisual en inglés recibida por el vicealmirante Michael Stanford el día de la batalla de Plenty, un crucero pesado de clase Marathon, a bordo del Leviatán. La criatura alienígena que pronunciaba estas palabras se parecía a una alpaca, sentada en una magnífica silla.
El oficial de inteligencia estimó que se trataba de un miembro de la clase dirigente del Covenant. Hasta donde yo sé, el pacto no toma prisioneros. Incapaz de contener su ira y odio, Esparta replicó. El pacto los aniquilará a todos tarde o temprano. Unos necios sin remedio, completamente ajenos a todo, con tal de que consigan lo suficiente. Tienes la desfachatez de decir eso. Petra sonrió con desdén, con las manos en las caderas. La mayoría de los habitantes de Plenty no murieron a manos del Covenant, sino por el implacable bombardeo de vuestra flota invencible. Ustedes mismos frustraron los planes del pacto de tomar prisioneros, y ahora ya no pueden aceptar su rendición masiva. Es verdaderamente ridículo. ¿Y no te has dado cuenta de que todavía estás vivo? Capítulo 48. Capítulo 48. Revisitando un lugar frecuentado en el pasado. No me lo creo. Eso es una locura. Replicó Esparta con una risa fría. Aunque no iba a ceder verbalmente, su corazón latía con fuerza. Sabía que Cole había usado una bomba nuclear al estilo Shiva para arrasar Plenty. ¿Podía ser cierto? Entonces, efectivamente, fue el avanzado equipo del Covenant lo que te salvó, ¿no es así? Eso es innegable, ¿verdad? Y fue, en efecto, la tecnología del Covenant la que la salvó. De lo contrario, con heridas tan graves y al borde de la muerte, los humanos habrían sido incapaces de curarla. Daisy no podía imaginar otra posibilidad. Te has dejado cegar por las ilusiones. Ella insistió en su punto de vista. El objetivo final del pacto es el exterminio de toda la humanidad. Hagas lo que hagas, no tienes derecho a unirte. Tal vez. El Noy jugueteaba con su pistola de plasma. En fin, todavía tengo asuntos que atender hoy y no quiero dejar escapar esta oportunidad. Las pupilas de Esparta se contrajeron al observar al único alienígena presente. Sospechaba que los rebeldes podrían haberla confundido, lo que habría dado lugar a un malentendido. Dentro del Covenant, los Noyes ocupaban, como mucho, un puesto de rango medio, lejos de ocupar altos cargos. El Noy que tenía delante probablemente era solo un contrabandista discreto que se dedicaba a pequeños negocios. Unirse al pacto es algo demasiado descabellado. Negando con la cabeza, Bats dijo. Lo que deberíamos discutir ahora mismo es si necesitas unirte a nuestras filas. Tú. Golpeando frenéticamente la barrera de energía, deseando poder estallar y destrozar a esos traidores, Daisy rugió. Prefiero morir antes que unirme a la URF. Dejen de lavarme el cerebro y mátenme. La situación era desesperada. No estaba segura de poder resistir las técnicas de lavado de cerebro de los alienígenas. Cerró los ojos, deseando únicamente la muerte. ¿Qué clase de cosa es esta? URF. Lo has entendido mal. Negándolo rotundamente, el general Calvin explicó con calma. Ya no pertenezco a la URF, ni Robert, ni nadie más que ustedes crean que conoce su identidad. Todos los que estamos aquí pertenecemos a una organización secreta de la que nunca han oído hablar. Pertenecemos a la UED. El capitán del Warbringer lo describió vívidamente. Déjame decirte el nombre completo. El Consejo Unido de la Tierra. Todos somos miembros del Consejo. Ella sonrió. Miembros principales. Eso es divertidísimo. Daisy soltó una risita, mirándolos fijamente a través de la barrera. ¿Desplegasteis acorazados en la Tierra o algo así? ¿Creando un reemplazo para la UEG de la nada, pensando que estabais haciendo algo bueno? ¿Os atrevisteis siquiera a tener semejante idea? La UEG no está capacitada para liderar a la humanidad hacia adelante. Waps replicó con seguridad. Su resistencia ha resultado inútil. La guerra entre humanos y Covenant solo causará más bajas. Tarde o temprano comprenderán que la UED es el futuro líder de la humanidad. Nuestra fuerza militar pronto superará la del Consejo de Seguridad de la ONU. Con una leve sonrisa, Larini Castile dijo con voz melodiosa. Si está dispuesto a ayudar, a servir como instructor para nuestros soldados armados, bajo la guía de su amplia experiencia en combate, el ejército de la UEF no tendrá puntos débiles. UEF, la Alianza por la Tierra. El objetivo son las operaciones especiales altamente especializadas. ¿Dónde están las armas? Daisy alzó la barbilla y resopló. No me digas que vas a enviar toda una flota de fragatas o patrulleras anticuadas a luchar contra los cruceros de batalla del Covenant. Eso no es asunto tuyo. Con aire aristocrático, la capitana sonrió. Ya dije que la fuerza militar de la UEF está a punto de superar la de Lunsk. Mucho antes de que terminara la crisis de la Alta Estrella, todas las facciones principales que no estaban dispuestas a someterse al mando de la UEG celebraron una reunión de alto nivel en el salón de banquetes de la fragata ligera de clase Charon, HMS Warbringer.
incluida Petra, todas coincidieron unánimemente en que no se debería permitir que el GLF entregara nuevamente las coordenadas de la colonia sin autorización y, en cambio, formaron una nueva organización para gestionar este asunto crucial, llegando incluso a decidir el futuro de toda la humanidad. Tras una votación unánime, todas las facciones nominales se desintegraron al instante y nació la revitalizada UED. La UED localizó entonces a la capitana alienígena encargada del enlace, utilizando su encanto lingüístico para ganarse su confianza y, posteriormente, obtener el consentimiento del intermediario, el Noche-Un. Además, gracias a los vastos recursos generados por su alianza, obtuvieron el derecho a comprar indirectamente armas defensivas en el mercado negro del Covenant y inicialmente adquirieron dos tipos de cañones antiaéreos. Estos dispositivos ya están desplegados en la superficie del asteroide. Algunos también se han instalado en buques de transporte civil, aumentando significativamente su potencia de ataque. Todos coinciden en que su potencia de fuego supera, como mínimo, la de una fragata de Lunsk. Al ver que Daishixi era sordomudo y se negaba obstinadamente a obedecer, tarde o temprano cambiarás de opinión. Bash dijo con seguridad. De lo contrario, nos quedaremos atrapados aquí, 2 de enero de 2526 Cygnus, Nueva Jerusalén. El crucero de batalla de clase CCS-HMS Divine Retribution. Hace unas horas, en un sistema estelar desconocido, abandonó un ataúd criogénico que contenía a Daisy, a la espera de ser recogido. Tras un breve salto espacial, la Retribución Divina regresó aquí. A pesar del drástico cambio de circunstancias. Incluso antes de su regreso, independientemente del éxito del plan, el Covenant había enviado otra flota. Ante una superioridad numérica abrumadora, la ventaja de la flota de Lunsk se desvaneció. La flota Covenant que se aproxima. Parece que se llama y la gloriosa tercera flota. ¿Y el comandante? No importa, esto tiene poco que ver con Faikemie. Él ha regresado específicamente para encontrar al segundo espartano. Nave Covenant no identificada, por favor, comunique inmediatamente su verdadera identidad a esta nave. Tras recibir el mensaje, el oficial de comunicaciones se giró y consultó en silencio con el capitán de élite. Esta es la tercera flota de la Fruta Brillante, buque insignia Frenesí Radiante. Les habla el comandante Ruro Taralumi. Repito, comuniquen inmediatamente su identidad y las órdenes de seguridad, o se hundirán en cuanto los vean. Ante la sospecha de que temía una intrusión humana y el control de la nave, Taralumi ordenó con firmeza de 2 grupos de batalla de la clase CCS que rodearan al Oli Retribution. Su actitud era seria, dispuesto a desatar toda su potencia de fuego en cualquier momento. Roger, Fruta Brillante tercera flota. Que el oficial de comunicaciones conecte el canal, respondió el berserker Sangeli. Nuestra nave pertenece a la flota valiente y cautelosa. Habla la capitana Faikemi de la Santa Retribución. Transmita la orden de seguridad ahora. Entendido. Hola. En el portaaviones de asalto clase CAS, Taralumi gritó y luego exigió más información. He oído que tendisteis una emboscada a esos humanos especiales. ¿Tuvo éxito? Media vez exitoso, señor. Tras un instante de reflexión, el berserker de élite dijo con pesar. El objetivo luchó valientemente y murió. El cuerpo es inútil. Solo pudimos recuperar la armadura. Oh. Taralumi, parpadeando con sus ojos rojos, asintió con indiferencia. De todas formas, no necesitábamos a nadie vivo. Ya sabes que los 3 profetas no lo permiten en privado, suspiro, eso complica mucho las cosas, ¿no? Deberían haber diseccionado el cuerpo para encontrar rápidamente sus puntos débiles y ayudar al ejército del pacto a lograr la victoria, pero los profetas de alto rango se negaron a ceder en este asunto. Los sensores de la nave espacial escanearon el sistema estelar cercano y, como era de esperar, no encontraron nada. La élite con armadura dorada sabía que esto era muy probable. Sin embargo, el comandante de la flota tuvo una idea malvada. Según el reconocimiento preliminar, todavía hay bastantes rebeldes causando problemas en la superficie de ese planeta, quizás podrías intentar buscar allí. Deliberadamente no lancé un bombardeo de plasma. Lo sugirió, mirando fijamente al capitán de élite. Podría haber supervivientes. Capítulo 49. Paquete del capítulo 49. ¿Vas a revisar el terreno? Al oír esto, Kenny quedó momentáneamente atónito. Sin duda, este comandante de flota sabía cómo crearle problemas. ¿Acaso solo buscaba problemas? No recordaba absolutamente nada de ese tipo. Esto fue problemático. Sí. Su voz resonó como un trueno, y Taralumi le recordó bruscamente. No pierdas la oportunidad de interrogar. Investiga rápidamente la situación. ¿Existen siquiera los supuestos guerreros espartanos?
Si se confirma que no existen, llevaré a cabo un bombardeo de plasma que purificará por completo todo el planeta. Como si tuviera una idea, se quedó mirando el iluminador inteligente, que mostraba innumerables puntos de luz que señalaban la ubicación del enemigo. Asegúrate de identificarlos uno por uno. La implicación era que haría que los berserkers de élite lideraran el equipo para aniquilar a todos los seres humanoides que no pertenecieran al Covenant. Yo tomaré. Los ojos de Kee mismo vieron rápidamente a su alrededor, dudó. Porque la otra parte había dado otra orden. No dejes siempre que tus generales hagan las cosas por ti. Los jóvenes deben, tarde o temprano, asumir ellos mismos los riesgos. El comandante de la flota instruyó incansablemente. De lo contrario, les costará mucho llegar a ser verdaderos comandantes de flota, ¿entienden? Indignante. Sus pensamientos estaban algo desordenados. Solo quería regresar y comprobar la situación. ¿Quién sabía en qué había ofendido a aquel comandante de la flota? ¿Podría ser que Rob Lagmi y Lurotalalumi guarden rencor personal? ¿Se está desquitando con él? Ese supercomandante es realmente algo especial. El capitán de élite, que ya ha tomado una decisión, no deja de causar problemas a sus subordinados. Su nave también está bastante dañada. Si no hay ningún problema, aterricen en la superficie para descansar y repararla. Aprovechando la situación, Talalumi presionó para sacar ventaja. Y que tus soldados calienten. No puedes limitarte a volar naves cuando luchas contra los Forerunners. De lo contrario, nunca tendrás oportunidad de luchar. Tras el aterrizaje, enviaré algunos barcos de apoyo. Vendrán a ayudarles a reparar el crucero. Sí, señor. Reprimiendo el impulso de colgar y marcharse, el capitán loco se resistía, pero comprendía que el comandante de la flota podría no estar interesado en recomendar a otros subordinados. Sin embargo, difamarlo en el Consejo Supremo sin duda tendría consecuencias e inevitablemente afectaría los acontecimientos futuros. Completaré esta investigación, señor. Dejemos que nuestro barco aterrice. Agitó la mano con impaciencia, extrañando desesperadamente a Dumi y Taylor, sus hombres de confianza en combate. ¿Dónde estaban? El Oli Retribution inició su reentrada atmosférica. Mientras tanto. Nueva Jerusalén, base Alfa. Una escena de ruinas. ¿Llega demasiado tarde el apoyo? Sheila, 065 se echó el rifle de asalto al hombro, esquivó una ráfaga de fuego de plasma y corrió a cubierto. Llevaba la armadura motorizada martillo de Thor, que al menos la protegía de los daños de la explosión. Puede que ni siquiera haya ningún tipo de apoyo. Frederick, 104, empuñando también su fusil de asalto Ma-37, hizo señas a sus camaradas espartanos para que se acercaran. Quiso darse una bofetada. No debió haber dicho cosas tan desalentadoras delante de tantos marines. El ejército de Nueva Jerusalén sufrió grandes pérdidas. Tras finalizar su entrenamiento en RH ese mismo día, fueron trasladados aquí, a una colonia remota, y se les ordenó trabajar con el ejército allí estacionado para mantener el orden en las inmediaciones. El Covenant estaba destruyéndolas sin piedad, mientras que los humanos solo podían quedarse en casa esperando la llegada del enemigo. Fue realmente frustrante. No sabían si sentirse agradecidos o maldecir. Hoy, el pacto finalmente había llegado. Arthur, 079, disparando sin cesar con su subfusil M7, se defendió de una unidad armada con lanzas que cargaba desde lejos. Este escuadrón estándar del Covenant estaba lanzando ataques sucesivos, intentando romper el frágil bloqueo establecido por la base Alfa. Reemplácenlos. De repente, volvió a agacharse y gritó. Otros dos soldados del ejército que habían estado esperando cerca se levantaron, ambos empuñando fusiles de asalto Ma-37, disparando contra las fuerzas Covenant restantes. Su munición se estaba agotando gradualmente. A este ritmo, no podremos aguantar mucho más. Fred pensó para sí mismo, soltando su rifle vacío y cambiando rápidamente a una pistola M6D. No hay otra manera. Tenemos que salir de aquí. Busca otro sitio donde esconderte. Se lo contó a los demás. ¿Pero cómo salimos de aquí? Con gotas de sudor en la cara, Sheila preguntó. No tenemos donde refugiarnos, ni apoyo. Si salimos, podríamos desaparecer en un instante y... Zumbido, ¿lo entiendes? Recibido, aquí Alpha Base. La conexión se estableció de inmediato. Estaba eufórica por haber encontrado a otra superviviente. Yo y el gobernador, ordeno y a todos y que vengan al refugio y los recibiré allí. ¿Y el gobernador de este planeta sigue vivo? Fue una grata sorpresa. La pantalla de visualización frontal del casco mostraba las nuevas coordenadas. No debería haber problema. Falcón, casi en posición. Una voz grave resonó. ¿Cuánto falta para que lleguemos?
Contar con el helicóptero Falcón disponible para brindar apoyo en este momento crucial fue, sin duda, una bendición, preguntó Arthur. 2 minutos. Te cubro. El piloto del helicóptero parecía exhausto. Corre directamente a la cueva refugio. No te detengas. Tras una feroz batalla, solo quedó un Falcón. Todos sus compañeros habían muerto, y los cazas Banshee del Covenant lo perseguían de cerca. Muy bien, nos preparamos para retirarnos. Haciendo señas para que todos se reunieran, Fred dividió a las docenas de soldados restantes del ejército en 3 grupos, cada uno dirigido por uno de los 3 cabos experimentados del ejército. El oficial de mayor rango que originalmente había estado al mando había muerto en combate hacía mucho tiempo. El Warthog no es suficiente. Caminaremos. Atendiendo a las preocupaciones de Sheila, Fred agarró un rifle de combate BR-55 y varios cargadores, y corrió hacia la mejor posición defensiva. 3 guerreros espartanos debían actuar como barrera de fuego, dando tiempo a las fuerzas terrestres en retirada. Las tropas terrestres del Covenant comenzaron a reunirse en gran número, apresuradamente, aparentemente ansiosas por visitar la base. ¡Bang! 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 3 disparos atravesaron la cabeza de la bestia parecida a un cerdo. Es hora. La señal era clara. Sheila gritó, su rifle de francotirador rugió, volando las cabezas de varios gnolls. Al mismo tiempo, 8 Warthogs, todavía parcialmente manejables, salieron a toda velocidad de la base, dirigiéndose en una dirección determinada, hacia una gran montaña. El halcón milenario, que expulsaba una densa humareda negra, llegó justo a tiempo, con su piloto disparando sus ametralladoras contra las fuerzas del Covenant que se encontraban abajo. Muere. Escoria del Covenant. Él rugió. El cañón de 20 milímetros era increíblemente potente, capaz de convertir instantáneamente a una horda de bestias parecidas a jabalíes en una sangrienta masacre. Con los ojos inyectados en sangre, y finalmente teniendo la oportunidad de vengarse, el piloto no escatimó munición, desatando un torrente de fuego sobre los soldados del Covenant. Eran impotentes contra los vehículos aéreos. Cuidado, que viene la hechicera. Ella alzó su lanzacohetes y fijó un objetivo, pero había más de un avión enemigo. Sheila le advirtió repetidamente. Como si no la oyera, el piloto se centró únicamente en pilotar el halcón milenario, barriendo el cielo a través de las fuerzas terrestres del Covenant. 2 fueron derribados por los espartanos con cohetes. La última hechicera giró sobre sí misma, su piloto de élite esquivando hábilmente el fuego terrestre, para luego apuntar sin piedad al halcón. Disparó un proyectil de cañón de plasma. Auge. Capítulo 50. Capítulo 50. Combate cuerpo a cuerpo en lo profundo de las sombras de las montañas. Caía la noche. A continuación se escuchó un suave susurro. Unos pasos apresurados rompieron el silencio, apartando la densa maleza para revelar a un equipo de combate Covenant. Liderados por un general de élite con armadura dorada, su espada de energía iluminaba los alrededores. Tras él le seguía un grupo de élites de menor rango con armadura roja o azul. No había ninguna otra raza del Covenant presente. Estas élites estaban fuertemente armadas y sus ojos escudriñaban con cautela, buscando claramente a los guerreros con armadura especial que habían escapado de la base Alfa. Un soldado de élite con armadura dorada, 2 soldados de élite con armadura roja y 6 soldados de élite con armadura azul recibieron la orden de dar caza a los supersoldados. Al menos 3 guerreros espartanos estaban presentes. Resistieron brevemente antes de huir, pero el halcón ya se había estrellado, e incluso la huida a pie más rápida no pudo salvarlos. En estado de alerta máxima, llegaron a una bifurcación en el camino. Al no encontrar movimiento a su alrededor, el general de élite se giró hacia sus hombres, alzando su espada de energía, a punto de ordenar a las tropas que se dispersaran. Ruido sordo. Un ataque repentino por la espalda. Una daga militar le atravesó el cuello sin piedad, y la sangre púrpura brotó a borbotones. Perdiendo el equilibrio, cayó hacia atrás, boca arriba, y el general de élite murió con los ojos bien abiertos. Enemigos. Los soldados de élite vacilaron medio segundo, luego alzaron rápidamente sus rifles de plasma, apuntando a la figura que había desaparecido una vez más en la jungla, desatando una espectacular lluvia de balas. Acribillados al instante por las balas, los troncos de los árboles cedieron rápidamente ante la presión y los árboles altos se derrumbaron. Evidentemente, el ataque fue ineficaz. No hubo víctimas mortales. Vosotros 3, venid conmigo. Un comandante de élite gritó, ordenando a 3 soldados de élite con armadura azul que lo siguieran, concentrándose intensamente en la ruta de retirada de los guerreros espartanos. Estaban decididos a capturar al humano, preferiblemente vivo. Si eso fallaba, tendrían que matarlo.
Las élites restantes continuaron explorando la zona. ¿Continuar? Primero debemos recuperar tu cuerpo. Tras un instante de vacilación, un miembro de la élite con armadura azul sugirió. No podemos permitir que lo deshonren aquí. Es probable que esos humanos sigan merodeando por las cercanías. Si nos marchamos sin dejar rastro, podrían regresar para profanar a nuestro comandante. Y así es. Al oír la opinión disidente, el élite con armadura roja vaciló unos segundos y luego asintió con aprobación. Hizo una seña a otro élite con armadura azul, y juntos se acercaron al élite con armadura dorada, extendieron la mano y lo levantaron. Auge. Un rugido ensordecedor, llamas que se elevan hacia el cielo. La explosión los envolvió. ¿Había una trampa explosiva debajo de ellos? Señor. Las pupilas se contrajeron y luego se dilataron rápidamente mientras observaban horrorizados cómo el mayor de élite era hecho pedazos, su cuerpo destrozado y ensangrentado, muriendo al instante. Los dos soldados de élite con armadura azul sujetaron sus armas con fuerza, temiendo un ataque de más enemigos. Efectivamente. Un viento helado azotó la zona. Ruido sordo. Saliendo de las sombras con una daga, Fred atravesó el cuello de uno de los soldados de élite con armadura azul. Justo cuando estaba a punto de volver a ocultarse, fue testigo de cómo el último soldado de élite con armadura azul se agachaba para recoger su espada de energía y luego cargaba contra él a toda velocidad. Este tipo había abandonado su rifle de plasma de largo alcance. Clan. 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 Un breve intercambio de disparos. Los sables de luz y las dagas chocaron mientras la élite y los espartanos se enzarzaban en un feroz combate, dejando una deslumbrante estela de imágenes residuales. Tras varios asaltos de combate cuerpo a cuerpo, ninguno logró imponerse. Fred, en desventaja por la corta longitud de sus armas, aprovechó la oportunidad para desaparecer entre los arbustos, ocultándose por completo. De pie, solo, el guerrero de armadura azul miraba de vez en cuando hacia atrás, escudriñando con cautela su entorno. Esta vez, no se atrevía a bajar la guardia. Estaba extremadamente tenso. La espada de energía que tenía delante parecía un bastón brillante. El suelo estaba cubierto de restos de élites caídas. Estos valientes guerreros del Covenant ni siquiera habían tenido la oportunidad de enfrentarse al enemigo. Habían perecido en combate directo con los Spartans, y sus muertes quedaron envueltas en el misterio. El enemigo no sufrió bajas. Afortunadamente, parecían haber agotado la munición de sus armas de fuego lanzadas por proyectiles y, hasta el momento, no habían capturado ninguna arma de plasma, lo que impedía que los guerreros espartanos dispararan contra el enemigo. ¿Ya se han ido? Desde que Fred desapareció entre los arbustos, las élites con armadura azul no se habían atrevido a relajarse, y los espartanos no habían reaparecido, aparentemente muy lejos. Todo movimiento desapareció. Solo quedaba el viento aullador. ¿A dónde fueron los demás? Al tener en cuenta a los demás miembros de la élite que habían iniciado la persecución, todos los cuales habían desaparecido sin dejar rastro, el miembro de la élite con armadura azul sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¡Zas! La vigilancia prolongada inevitablemente conlleva lapsos de concentración. Una sombra negra, como un fantasma, apareció a la velocidad del rayo, y lo pilló desprevenido, derribándolo al suelo. Agarrando la muñeca del hombre que sostenía la espada de energía, Fred blandió su daga, intentando apuñalar la garganta del élite, pero el enemigo lo agarró del brazo y se produjo una lucha a muerte que terminó en un punto muerto. Tras haberle dado un cabezazo al humano, el miembro de la élite con armadura azul se dio cuenta de repente de que el casco era extraordinariamente duro. Le daba vueltas la cabeza. Justo cuando Fred estaba a punto de aumentar la fuerza y clavarle la daga con contundencia, se oyó a lo lejos el sonido de balas de plasma siendo disparadas. Al percibir el peligro, se levantó rápidamente y retrocedió, esquivando innumerables balas de plasma de trayectoria imprecisa que surcaban el aire. Sin mirar atrás, se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo entre los arbustos sin dejar rastro. ¿Estás bien? Con rifles de plasma en ambas manos, Faikemi se acercó con gran cautela al soldado de élite con armadura azul. ¿Quién era ese tipo? ¿Viste su armadura? Dos soldados de las fuerzas especiales también lo acompañaban. Gracias, su excelencia. Al ver llegar a un berserker Sangeli, y encima un comandante, el soldado de élite con armadura azul por fin respiró aliviado. Tomó rápidamente su rifle de plasma y lo sujetó con fuerza antes de responder. Eran esos guerreros acorazados. Eran muy poderosos. Acaban de matar a mi compañero. Observó los restos carbonizados del general de élite. ¿Es eso así? Sorprendido de que este miembro de la élite siguiera con vida, si no había sobrevivido por pura suerte, debía ser sumamente capaz.
La mirada del capitán Berserker denotaba una leve aprobación, reconociéndolo en secreto. Las órdenes del señor Taralumi han reunido a un grupo de guerreros de élite. Nos dividimos en 2 grupos hace un rato. Los demás fueron tras ellos y ahora no puedo contactar con ellos. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. El soldado de élite con armadura azul intentó contactar con el equipo que lo perseguía, pero no obtuvo respuesta, y un pensamiento terrible comenzó a invadir su mente. El equipo perseguidor podría estar ya, ignóralos, dijo el berserker de élite. Dado que no hay otros comandantes de alto rango presentes, seguirás mis órdenes temporalmente. Señor. Bajó ligeramente la cabeza, pero sin perder del todo la compostura, su mirada recorriendo constantemente el lugar. Preguntó bruscamente. ¿Puedo preguntar qué clase de maestro de batalla o capitán de barco es usted? Perdone mi franqueza, pero nunca lo había visto antes. Por supuesto que no me has visto, Kemi sonrió. Poco después, llegaron varios oficiales de élite, quienes custodiaban la zona con extrema vigilancia. Porque no servimos en la misma flota. Mi nave pertenece a la flota valiente y cautelosa. Regresa primero. La operación de persecución ha fallado. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.